Padre, queremos este día, Señor, junto a muchos hermanos alrededor del mundo, orar a usted, Señor. Presentarnos tal como somos, Señor. No hay credenciales en nosotros, no hay méritos para presentarnos delante del gran Rey. En nosotros no estaban los méritos, Señor. Ni siquiera para orar. Había un abismo. Pero usted selló ese abismo ese día en la cruz, Señor, y nos abrió un camino nuevo para poder orar al Padre, orar a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y queremos aprender a orar, Señor. Así como sus discípulos un día le vieron orar, le vieron hacer muchos milagros, sin embargo nunca le pidieron cómo replicar un milagro, pero sí le pidieron que usted les enseñase a orar. Y así estamos hoy día, Señor, como niños, pidiéndole a su Padre que nos enseñe a orar, Señor, con sinceridad, con un corazón tal cual como estamos, Señor, sin ritos, solamente con la alabanza que merece su nombre. Y pedimos, Señor, que este tiempo especial su Espíritu se mueva en medio de su cuerpo y nos sea amonestando, edificando y consolando. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, a ver si me acompañan y tengan sus Biblias abiertas ahí en Mateo, capítulo 6. Y la semana pasada veíamos con Esteban, ¿cierto?, la enseñanza acerca del dar. Pero me gustaría que pudiéramos hacer como un pequeño paneo con el Sermón del Monte. Y es que el Señor, si no se han dado cuenta hasta ahora, Él lo que está haciendo, está llevando a sus discípulos en ese momento. Dice la Escritura que Él sube al monte, ¿cierto? Y se acercan a Él sus discípulos. Sin embargo, cuando termina el capítulo 7, dice de que una multitud estaba asombrada, diciendo, ¿qué autoridad tiene este hombre para enseñar? Entonces, podemos deducir de que el sermón efectivamente el Señor se lo estaba dando a sus discípulos, pero también había una multitud escuchando ese sermón. Y el Señor está llevando a sus discípulos, y eso me encantó, y hoy también nos está llevando a nosotros a través de este sermón, con una secuencia que se repite constantemente. Y es que la obra de Dios en su reino, cuando Él viene a instaurar su reino, Él dice, ¿cierto?, cuando empieza a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos, ¿cierto?, y creed. Pero Dios se mueve en su reino siempre del interior al exterior, nunca al revés. Él no quiere cambiar nuestra apariencia exterior sin cambiar nuestro interior. Eso era lo que querían los judíos. Ellos querían un rey, un salvador que viniera a vencer a los romanos, ¿cierto? Un cambio exterior, quizás un gobierno nuevo con mejores, qué sé yo, no sé, mejores AFP, mejores ISAPRES, no sé qué querían, pero ellos querían una mejora externa, algo que les cambiara su situación de esclavos o de subyugados bajo el imperio romano. Sin embargo, el Señor dice, no están entendiendo. Mi cambio parte por el interior del ser humano. Y por eso parte las bienaventuranzas con el pobre de espíritu. Ni siquiera con el pobre socialmente, sino que al pobre de espíritu. Y termina las bienaventuranzas con, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿cierto? Del interior a lo exterior, a lo externo. Después empieza y sella la bienaventuranza, ¿cierto? Con vosotros sois sal y luz exterior, pero porque hubo un cambio interior primero. Y después, con la ley, empieza a hablar de la ley, que la ley se cumple desde lo más íntimo. ¿Y quién es el único que ha cumplido la ley? Es Él.
Y empieza con la ley desde lo más cercano, no matar, no adulterar, no mentir, o sea, a tu prójimo. Después con una ley social, el ojo por ojo, diente por diente. Y después con una ley incluso que va más allá de lo social, una ley intercultural. Cristo dice, ¿oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Mas yo os digo, amad también a vuestros enemigos. O sea, ya más allá de tu cultura, de lo interior a lo exterior, siempre. Y ahora Cristo va a introducir un concepto olvidado por los judíos, y es la paternidad de Dios, que Dios es nuestro Padre. Yo creo que, no sé cómo ha sido su historia, yo sí sé la mía, y no siempre hemos tenido una buena imagen de la paternidad. Todos podemos quizás estar días contando nuestras historias. Algunos sí, excepcionalmente, han tenido buena imagen paterna, pero no todos hemos tenido quizás esa imagen paterna. Y los judíos habían olvidado esa paternidad de Dios. Y Cristo comienza, incluso si en el capítulo 5, miren cómo lo dice en el versículo 44, es la primera vez que lo menciona en este sermón, y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Primera vez que lo menciona a Dios ahí como Padre, como un Padre. Y vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, dice después, termina, ¿cierto? Porque si amáis a los que os aman, ni un brillo. No hacemos nada diferente a lo que hace el asesino más malo de la historia, también ama a los que lo aman. El cambio está cuando amas al que no te ama. Y termina con el 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y se empieza ahora a repetir esta intimidad. Vamos a tener cambios en nuestra vida, en el dar, por ejemplo, como aprendíamos la semana pasada, conforme conocemos a no solamente nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor soberano, sino que también a nuestro Padre. Ahí cambia, ahí ahora hay una cercanía preciosa. Y empieza a dar algunos detalles, nuevamente desde lo más íntimo a lo más público. Empieza con el dar. ¿Qué cualidad de Dios aprendíamos la semana pasada? De que, ¿qué hace Dios cuando queremos dar tocando trompeta y que todos nos vean? ¿Qué dice Dios con respecto a esa forma de dar? Ni un brillo de nuevo. Ya tiene su recompensa, que es la recompensa de la adulación de los otros hombres. Pero da una característica muy linda, dice, vuestro Padre que ve en lo secreto. Y ahora vamos a entrar de lleno también a esta enseñanza que dice el Señor acerca de la oración. Versículos 5 al 8. Lo vamos a ver en 2 domingos porque también tenemos el Padre Nuestro, en donde aquí nos va a enseñar el cómo no orar, del versículo 5 al 8, y del versículo 9 al 15 nos va a enseñar a cómo orar. ¿Ya? Así que hoy día vamos a aprender el cómo no orar. ¿Ya? Versículos 5 al 8 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Wow. Versículos 5 y 6 podemos ver dos motivaciones diferentes. La hipocresía versus la intimidad. Y el versículo 7 al 8 podemos ver dos formas. Un rito mecánico versus la sinceridad. Entonces tenemos la hipocresía junto a un rito mecánico versus la intimidad y la sinceridad para una misma acción. ¿Cuál es la acción? Orar. Una misma acción, pero hay diferentes formas de cómo la podemos hacer. Y yo creo, en lo personal, lo he visto en mi propia vida, si hay algo en lo cual falla el cristiano hoy en día, es en la oración. En esa oración íntima, en esa oración sincera. ¿Por qué? Porque las iglesias se tienden a volver muy similares a cómo es el entorno donde están. Podemos ver las cartas de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3 de Cristo amonestando las iglesias, y si uno hace un estudio, todas esas iglesias, las cosas que tenían eran muy similares, y las luchas que tenían, que Cristo las exhorta, eran muy similares a la ciudad en donde estaban insertas. La Odisea, Esmirna, Éfeso. Y hoy día nosotros en Santiago tenemos una vida tan alocada, tan fast, todo rápido, todo tiene que ser consumismo, todo tiene que ser conocimiento, todo tiene que ser hacer cosas para obtener cosas. Estamos en un ir y venir de un día a día tan estresante que nos han quitado ese tiempo de intimidad, ese tiempo de sinceridad. Y no sé si les pasa a ustedes, pero vaya que cuesta pelear por ese rato para orar. O hay que levantarse muy temprano, o hay que, no sé qué hacer para poder no quedarse dormido en la noche, ya después de que todos se durmieron, y poder darse un tiempo para orar. Y a veces decimos, no, el día no me alcanza. Yo te aseguro que el Señor no se equivocó al hacer un día de 24 horas. Está lo suficiente para descansar, para trabajar, para orar, para leer, para reflexionar. Está todo lo necesario en ese tiempo, pero nosotros no lo administramos bien, porque nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Y si hay algo en donde Satanás ha hecho mella en la vida de los creyentes, hoy día sobre todo, es en la oración. Hoy día tenemos una sociedad altamente egocéntrica y que busca la satisfacción o el distraerse. Ya no es solamente la televisión. Ahora nuestro celular es un enemigo público que nos quita tiempo de oración, sin duda, a todos. Pero Cristo lo enfoca en dos problemas. Uno, la hipocresía. Hipócrita. ¿Le han dicho a alguno? Era un hipócrita. Es fuerte esa palabra. La palabra viene de hipocrisia, del griego. Y en ese tiempo era como las máscaras que usaban los griegos para hacer obras teatrales. Ellos se ponían una máscara con la que fingían o actuaban ser otro personaje. Y a eso se refiere Cristo cuando dice, la hipocresía, sí, si vemos el significado, es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. La repito. Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. ¿Alguien ha actuado alguna vez hipócritamente? Oye, vi pocos así, grande lo que sea. Yo soy el primero. Sí. Y Cristo lo resume como ser visto de los hombres. En otras palabras, un carácter que teme más a los hombres que a Dios.
Si pudiéramos ir al fondo de por qué tengo que ponerme una careta para ser otra persona, Cristo lo resume así: una persona que teme más a los hombres que a Dios. Como muy profundo y sencillo. En el fondo es una persona que necesita y busca la aprobación, pero no de Dios primero, sino que de las personas, de los demás. Y eso es parte de la inseguridad que arrastramos producto de la caída, y que necesito alimentarme esa inseguridad con la aprobación de los demás para yo poder sentirme seguro. Me tiene que salir bueno este estudio, este sermón, para que después del sermón, ¡ay, que te salió lindo! O a veces hay que tocar temas que son delicados y uno no los prefiere no tocar porque no, ¿qué van a decir los demás? Pero es que la Escritura los dice. ¿A quién tememos más? O cuando hay que afrontar una situación como padres con nuestros hijos, ¿a quién tememos más? Y sabemos si Dios nos está mostrando, o tenemos que hablar una situación X con nuestra pareja, con nuestro esposo, nuestra esposa, ¿a quién tememos más? Y quizás queremos seguir poniendo una careta y viviendo como si nada pasara y sabiendo. Eso es hipocresía, como lo llama la Escritura. El problema es que el Señor lo lleva a la oración. Y dice, mira, es tan absurdo ser hipócrita y orar así delante de Dios, porque Dios, ¿sabes qué? Lo conoce todo. Y lo ve todo. Incluso la situación difícil que estás viviendo, Él ha sido el que la ha orquestado, porque algo está tratando con mi vida, con tu vida. Y si yo llego a los pies de Cristo a decirle, Señor, gracias por este día, pero por dentro estoy diciendo que el día fome, no me ha bendecido, me ha ido mal en todo. Dios está viendo y conoce todo. Entonces es como tendemos por nuestra naturaleza, ¿cierto?, a esa inseguridad, a demostrar algo que no necesariamente somos. El problema es que esa imagen de mí hacia los demás requiere que vean o me va a llevar a menospreciarlos, o a volverme superior, o a tener una careta de humildad, pero que también puede ser falsa humildad. Todo eso hace la hipocresía, así es horrible. Por eso Cristo está diciendo, y cuando ores no seas. ¿Se acuerdan? Todo el Sermón del Monte viene de la intimidad, de lo interior a lo exterior. Entonces finalmente empieza a hablar enseñanzas prácticas. Entonces, si tú eres mi hijo, si tú eres la luz y la sal de este mundo, no seas, tienes el poder de no ser hipócrita. Ya no te tiene que gobernar la inseguridad de querer tener la aprobación de los demás para hacer algo o alguien. Sé tú, porque tú eres hermoso a mis ojos, porque te hice así y yo estoy trabajando en ti. Por eso Cristo está diciendo, no seas como los hipócritas. Ya no es necesario. Yo recuerdo cuando joven, no era cristiano, tenía que tomar alcohol para sacar la personalidad. Al final ni siquiera era el alcohol lo que me gustaba, lo que yo quería sacar quería ser más extrovertido, me las daba de tímido. Finalmente cuando conozco a Cristo me doy cuenta, no necesito el alcohol, porque Dios me hizo así. Entonces, mi señora nos costó harto eso porque yo era más extrovertido y ella era más introvertida. Pero ¿qué le voy a hacer? Y eso nos pasa, ya no es necesario tener caretas. Y otra característica que da el Señor acerca de la hipocresía, dice, porque ellos aman el aplauso y la aprobación en el fondo de las personas, antes que la aprobación de Dios. En el fondo la hipocresía en el corazón del hombre nos hace amar la acción que genere una mejor imagen de mí mismo hacia los demás. Y voy a amar eso que me produce a mí, y pueden ser muchas cosas. Puede ser hasta el conocimiento, porque eso me da un tilde intelectual.
En el cielo se escucha cuac. No sirve. En el reino de los cielos no sirve esa actitud, no sirve. La hipocresía tiene un poder, y tiene un poder en nosotros de disociar lo que yo siento con lo que yo hago. Es como el primer ejercicio que les hacen a los bateristas. Tienes que disociar porque uno toca así, por naturaleza, pero le tienen que enseñar ejercicios para disociar sus extremidades. Bueno, la hipocresía tiene algo similar porque tiene ese poder de que tú puedes disociar lo que estás sintiendo con lo que estás haciendo. Ves a una persona que la odias por dentro, la amigo, te extrañé. Y por dentro hay una sonrisa así. Tiene ese poder en la hipocresía, ese poder satánico, me imagino. Y se puede dar en un montón de áreas. Por ejemplo, yo estoy parado acá, yo puedo amar la enseñanza y no amar a los que enseño. Por ejemplo, eso en el reino de los cielos es hipocresía, estoy disociado. Porque el Señor no nos trajo la palabra para hacernos teólogos, sino porque nos amó, nos trajo su palabra. Pero el ser humano tiene esa disociación. Puede hacer cosas con otra intencionalidad. La parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? En Lucas 18, del 9 al 14, se los voy a leer, dice, aquí refleja muy bien la hipocresía. Dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Fíjate, los dos subieron a una misma acción. El fariseo, puesto en pie, fíjate en este detalle, oraba consigo mismo de esta manera: Dios. ¿A quién le estaba diciendo Dios? ¿A Dios? No, a sí mismo. Estaba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 10 veces Cristo les llama hipócritas a los escribas y fariseos solo en el Evangelio de Mateo. 10 veces. De hecho, ese era el gran problema de ellos. En Lucas 12, del 1 al 2, Cristo le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Eso es con respecto a la hipocresía. Es tremendo. Tremendo y terrible. En el reino de los cielos dice, mira, es como Cristo está diciendo: yo estoy acercando el reino de los cielos a la tierra. Por tanto, en el mundo sí hay hipocresía, y todo el tiempo, pero en este reino es diferente. Es diferente. Y otra enseñanza que dice, versículo 7, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es otro problema que tenemos con la oración, de cómo no hay que orar, que es el ritualismo, en donde nos volvemos ritualistas. Ya pide tú la bendición. Ya, Señor, bendiga estos alimentos y gracias. Nos volvemos ritualistas. O en la mañana al salir, como oraba, alguien oraba,
Señor, tú lo sabes todo. Amén. Sí, está bien, está doctrinalmente correcta. Pero anda. ¿Qué es el ritualismo? Es una acción repetitiva en el tiempo producto de la cultura o la tradición. ¿Y podemos volver del cristianismo una tradición? Sí. Cuando empezamos a entender de que las cosas santas, sagradas, que son realmente una bendición, que no todo el mundo las ha tenido, ni las tiene, ni quizás las vaya a tener, te han sido otorgadas a ti, cosas santas, su palabra, la iglesia, la oración. Y las vemos después de un tiempo como la serie está más entretenida. Sí, pues, nos podemos volver rutinarios con cosas santas. Y eso, la verdad es que nos lleva a vivir y a pensar que cumpliendo una tradición o un rito, Dios está satisfecho. Como que Dios ya lo dejé contento. Con eso ya cumplí, ya vine a la iglesia, así es que ahora me tiene que bendecir. Más encima, Dios está encalillado con uno. Bueno, el ritualismo nos lleva a eso. Los fariseos eran muy ritualistas. Ellos, de hecho, a la ley, ellos agregaron un libro que se llama el Talmud judío, en donde le agregaron un montón más de leyes a las leyes que Dios dio. Por eso Cristo tiene que decir en un momento, les dice, ustedes invalidan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres. Porque ya el judío y el fariseo, para ellos era más importante el Talmud judío que la palabra de Dios. Que la ley, los profetas, los salmos, todo eso se empezó a convertir, a ser más importante que el Talmud. Que el Talmud seguía creciendo conforme a la escuela rabínica que estaba de moda. Y le seguían agregando cosas y le seguían, no, es que aquí le faltó a Dios, le vamos a ayudar a Dios. Por eso el Señor tiene que venir y decir, ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo, les voy a explicar de nuevo. Y eso hace el ritualismo, y nosotros los cristianos no estamos exentos del ritualismo. Es mirar a Dios como una máquina que necesita de nuestra mantención. Y esa es la base de todo paganismo. En donde el ser humano cree que al darle algo a la divinidad, ahora la divinidad está en deuda con esa persona. Si no, ¿por qué hacíamos mandas antes? Ya pues Señor, yo quiero pasar este año, quiero pasar de curso, hago una caminadita y quedamos arreglados. No, estudia. Eso había que hacer. Entonces tendemos por naturaleza a ser así. Y eso al final también se va hacia otro lado, el ritualismo. Se va hacia el utilitarismo, a donde la divinidad me es útil para darme lo que yo necesito. Por eso el Señor dice, no, así no se ora. No hay que orar así. No va por ahí la oración que es conforme al reino de Dios. No. Podemos hacer cosas tremendas, hermosas, sin embargo, si las estamos haciendo para quizás hacer actividades, también eso es un ritualismo. Es que tenemos que hacer porque tenemos que hacer. No. O si no, Dios no nos va a bendecir. Utilitarismo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué sirvo? ¿Para que Dios me bendiga? En el reino de los cielos no es así el orden. No es que yo estoy en un gallito en esa oración con Dios, es que yo te doy para que tú me des. Tratando de cambiar la voluntad de Dios. No, la oración no es eso. La oración es que un corazón humano, pecador, que está delante de un Dios santo, soberano, perfecto, se rinde esa voluntad humana
para conocer cuál es la voluntad divina para esa vida humana. Por ahí parte la oración. Dejando nuestra hipocresía, dejando nuestros rituales. Cristo destruye estas dos malas intenciones del corazón humano para con Dios, recordando cómo es Dios. Mira lo que le dice: ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto es tremendo porque es tu Padre que está en lo secreto. ¿Se acuerdan? No recuerdo el texto ahora, pero el profeta Elías, cuando está en un momento ahí de arrancando, escondido, y aparece Dios, y aparece en un fuego, en un viento recio. Y el texto es muy lindo porque dice, ahí no estaba Dios. No estaba ni en el viento, ni en el granizo, ni en el fuego, sino que estaba en el silbo apacible. Ahí estaba Dios. O cuando Job estaba con sus amigos, Dios no estaba en esos discursos de teología de los amigos, que si tú lees los discursos de los amigos de Job, wow, dices, esos tipos sabían de Dios. Y Dios no estaba ahí. Dios estaba en una parte del corazón de Job, trabajando en lo más íntimo, en lo más secreto del corazón de Job, sacándolo hasta la última escoria que había ahí. Y hasta que salió esa escoria de Job, y ahí él pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En lo secreto está el Señor. Ahí está. Dios no estaba en el pomposo templo que Herodes le reconstruyó a los judíos en ese tiempo. Dios estaba en un pozo junto a una mujer de dudosa reputación, la samaritana, enseñándole quién era Él. Y la mujer le pregunta, ustedes los judíos dicen de que hay que adorar a Dios acá, nosotros creemos que hay que adorar a Dios acá, en este monte. Y el Señor le dice, no, viene la hora y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Una oración en espíritu y en verdad, una oración sincera, sin hipocresía y sin ritualismos. Dios ve en secreto, su omnipresencia todo lo ve y su omnisciencia todo lo sabe, pero ambos atributos se centran primero en lo secreto, en una intimidad sincera con Él. El secreto, ¿qué es el secreto de Dios? ¿Qué es eso que Él está en lo secreto? Lo lindo es que la palabra viene a explicar la palabra, y esto lo encontramos en Jeremías. En Jeremías 23:1, vamos a ver qué es ese secreto. El secreto para Dios. Tu Padre que ve en lo secreto. Los judíos lo entendían. Porque el Señor 500 años antes les había dicho, ustedes olvidaron mi secreto. Ese lugar secreto. ¿Y cuál es ese lugar secreto? Mira Jeremías 23:1. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Saltémonos al versículo 16 al 18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Versículo 17. Dicen atrevidamente los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mira el 18. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Dónde está su secreto? ¿Quién
estuvo atento a su palabra y la oyó? Pregunta el profeta. Y el primer paso fue para los pastores. El primer paso para los que están en liderazgo, que lideran. Y no solamente para los que lideran en la iglesia, los que lideran en sus casas, hombres. ¿Quién estuvo en mi secreto? En mi palabra. Ahí está el secreto de Él, en su palabra, en pasar tiempo en su palabra. No para hacerme un teólogo, sino para conocer al Dios que me llamó. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Mira el versículo 22 de Jeremías 23. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi palabra, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahí está el secreto. Recuerdo en el retiro de varones, el Eddie nos daba una muy buena comparación. ¿A qué comparar ese tiempo secreto con Dios? Ese tiempo que todo aquel que tenga algún grado de responsabilidad para la gloria de Dios, o sea, todos, debemos estar en su secreto. Y nos daba una comparación el Eddie esa vez que me quedó grabada, de cómo se construyen los edificios. Y si el edificio es más grande tiene que ser su cimiento. Pero el cimiento nadie lo ve. Nadie ve el cimiento de la iglesia. No sabemos, lo que vemos es esto. Y esperemos que para cuando venga algún temblor, un terremoto, aguante. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender de los cimientos, de aquello que no vemos. Y un edificio conforme más grande es, más grande tienen que ser los cimientos. Más grande tiene que ser ese tiempo secreto con Dios. Si no, no esperemos, ni reclamemos a Dios por cosas más grandes, si nuestro tiempo secreto con Él es pequeño. No hay que esperar un milagro que contradiga su palabra. No se puede. Y lo lindo es que el Señor, ¿cómo lo hace? Nos manda a cambiar esa actitud, recordándonos algo que los judíos habían olvidado. Tu Padre. No hay condenación en esas palabras. No está diciendo el juez te está mirando. No. Dice tu Padre, que ve en lo secreto, que te conoce, que sabe. ¿Sabes cuáles son las dos malas noticias? Es que todos somos hipócritas. Y todos, por naturaleza, tendemos al ritualismo, a una fórmula, a cómo Dios me bendiga. Tendemos a eso, naturalmente. Todos tenemos esa capacidad de disociar lo que pensamos con lo que decimos. ¿Es necesario dar ejemplos? Creo que no. Mi amor, estás hermosa. Mi amor, pasaría toda mi vida contigo. Dios ve en lo secreto. Mira, si nosotros pudiéramos poner nuestros pensamientos en esa maquinita y se proyectaran ahí, yo creo que saldríamos arrancando, muchos de nosotros. Porque saldría lo que hay de fondo, lo que Dios conoce, lo que Dios sabe, lo que Dios ve. Y de hecho, en el mundo se necesita cierta hipocresía
¿Te imaginas cuando se juntan esos presidentes en las cumbres de presidentes? Y uno odia al otro y se sabe que lo odia. Y se dan la mano, se sacan las fotos, sonríen. El mundo necesita un poco de hipocresía porque si no, nos destruiríamos si realmente saliera lo que hay de fondo. ¿Se imaginan? Si se pudiera proyectar lo que pensamos. Pero eso en el mundo es así, pero no en el reino de Dios. En el reino de Dios estamos llamados a dejar esa hipocresía. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿no? Y todos somos ritualistas, nos encanta cuando una fórmula funciona y no tenemos nada que hacer. No, si esto está funcionando, así que no cambiemos nada. Y eso es porque el pasar tiempo con Dios requiere sacrificio. Dejar cosas que me gusta hacer, dejar distracciones que me gusta hacer para pasar tiempo con Él, para conocer a mi Señor. En el reino ninguna de esas dos actitudes sirve. Este es otro reino, es otra ley, es otra vida, es otra naturaleza. Es una naturaleza que nos lleva a ver al pecador, al hipócrita, no como jueces, sino como un pecador, un hipócrita que fue salvado por el Señor y que ahora me está lavando, santificando y guiando hacia su reino. Pero no como un juez, porque eso nos va a poner como en una posición mayor de mirar al otro en menos. ¿Cómo se derrota la naturaleza hipócrita que nos asedia? Con 3 acciones, dice el versículo: en intimidad con Dios, orando su palabra, conocer su secreto, apartarme intencionalmente, luchar contra ese afán del día a día y entender y conocer a quién le estoy hablando. Mira cómo lo dice Jeremías 9, 23 al 24. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí está su secreto, conocerlo. Ahí está nuestra única gloria. ¿Por qué, Señor? Porque nuestro Padre ve y sabe todos nuestros secretos, aún los más tenebrosos, aquellos que ni siquiera nosotros queremos ver, pero que sabemos que están. Dios pone a un David como un hombre conforme a su corazón, porque era un hombre que oraba sinceramente. Tú ves los salmos, a veces él se veía como íntegro: Señor, prueba mi integridad, a ver si hay pecado en mí. Pero otras veces él estaba: Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Era una oración sincera, sin ritualismo, y gracias a eso tenemos los salmos. Qué maravilla cuando somos sinceros, qué maravilla cuando dejamos el ritualismo. Otros son bendecidos también. Los salmos hoy día nos bendicen a nosotros. Hay un salmo terrible. No recuerdo cuando hay un salmo en que están deportados los judíos y dice: Señor, ojalá que estos que nos deportaron por los babilonios, ojalá sus niños fueran estrellados contra las piedras. Tú lees eso y dices: ¿what? ¿Y por qué está ese salmo ahí? Porque era sincero. Porque estaba saliendo lo que había del corazón dentro. Y está ahí. Si estás pasando un momento difícil, dilo todo. No hay nada que esconder delante de Dios, nada. Si hay temor, si hay dudas, si hay turbulencias en nuestra cabeza, no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, dilo. Sin hipocresía, sin ritualismo. Eso es lo hermoso de la oración.
Nosotros, piensa en esto, si el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, sin hipocresía, con todo poder, con toda santidad, oraba todo el tiempo y se apartaba todo el tiempo, y te aseguro que Él trabajaba más que tú y yo, y te aseguro que Él tenía menos tiempo que tú y yo, como dicen los evangelios de Marcos, sobre todo el día lleno de gente sanándola, predicando, enseñando, y al final del día se iba a orar, y después temprano en la mañana se iba a orar, a pasar tiempo con su Padre. Si el Hijo de Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Pero ¿qué lo hacía tan especial su oración? No era la acción o el tiempo invertido, sino el amor, el conocimiento, la necesidad de estar junto a su Padre. ¿Por qué? Porque conocía a su Padre. Lo lindo es que ahora Cristo nos está enseñando y nos está diciendo, mira, Él es también tu Padre. Ora a Él. Hebreos 12, del 9 al 10 dice: por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nosotros como ancianos de la iglesia, antes que preocuparnos de la cantidad de personas que vengan o no vengan a la reunión de oración, antes de preocuparnos de eso, la verdad es que eso no es la primera preocupación. Tuvimos una reunión muy linda de oración el jueves. Era muy lindo ver a hartos hermanos. Pero no es nuestro afán de ver cantidad de números, por ver números de personas. O que tengamos que llenar con las reuniones de oración, dando lo mismo si vienen quizás con una idea ritualista o hipócrita. No, nuestra primera preocupación y lo que nos muestra como iglesia cuando fallamos en la oración, cuando la iglesia está baja en oración, es que nos está mostrando que hay poca intimidad con nuestro Señor. Eso es más preocupante que andar viendo números, viendo cantidades, nada de eso importa si uno está viendo que en realidad lo que está fallando es la intimidad con Él. Si está fallando nuestra intimidad, obviamente va a fallar nuestras ganas de venir a orar con el cuerpo, porque siempre es desde lo íntimo a lo exterior, desde lo interno a lo exterior, como dijimos al principio. Si hay pocos orando como iglesia, es un reflejo de una pobre intimidad con nuestro Señor, un pobre conocimiento de nuestro Salvador y Padre eterno, que ve lo secreto, que conoce lo íntimo de cada uno y que quiere estar con sus hijos en comunión íntima y constante. Piensa en esto, para terminar. Si nos llegara una invitación, no del rey de Inglaterra, no esperemos tanto, pero sí una invitación, por ejemplo, de nuestro jefe directo, o de nuestro profesor jefe a los que estudian, o quizás del rector de la universidad o del director del colegio. Y mi jefe me diga: Claudio, te invito para este lunes, ven a mi casa, quiero conocerte, quiero saber qué es lo que tú piensas, y sabes lo más lindo es que te quiero hacer parte a ti de los planes que yo tengo para con la empresa. O te quiero hacer parte a ti de todos los planes que yo tengo para con la universidad y con el colegio, con lo que sea. A las 8 te espero. ¿Qué haríamos? ¿Me invitó? ¡Wow! Voy, obviamente, quizás
me preparo para ese día. Quizás llego mucho antes para estar por el tráfico, por un montón de cosas y estar ahí esperando para que justo a las 8, ¡tilín! Así, llegué. ¿Qué haríamos? Sería muy especial. Lo increíble es que el Rey, el Señor, el soberano del universo entero, que nos conoce mejor que a nosotros mismos, tiene una carta abierta todos los días que nos da de vida para pasar tiempo con Él en oración, para entrar a ese lugar secreto, orar con Él. ¿Y sabes lo más lindo? Y para hacernos parte de su reino, para hacernos parte de la obra que Él quiere hacer. Y lo más tremendo es que Él no gana nada. Nosotros ganamos mucho, Él nada. Él lo tiene todo. Él no gana nada, pero quiere darnos todo de Él. Él ya lo hizo. Él nos dio a su Hijo en una cruz para ser perdonados. Resucitó a su Hijo para darnos vida en Él. Nos dio su Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos su palabra, para enseñarnos a orar y para que tú y yo le conozcamos, le amemos, le adoremos a través de una verdadera oración, sin hipocresía, sin ritualismo. ¿Por qué? Porque Él ya lo dio, Él ya lo hizo. Que Dios nos ayude. Déjame terminar leyendo este texto de Romanos 8. Del 26 en adelante dice: mira, además de todo lo que Él ha hecho, ¿y por qué tenemos que dejar la hipocresía y el ritualismo? Porque dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ni siquiera sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ni siquiera somos nosotros los que oramos, es Él que nos lleva a orar. Y sabemos, versículo 28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿para qué seguir con oraciones ritualistas o hipócritas? No tiene sentido. Amén. Que Dios nos ayude, nos siga enseñando a orar, porque sin duda ese es el barómetro que va a sostener o va a hacer caer a una iglesia. Oramos. Padre bendito, gracias por su palabra a tiempo, fuera de tiempo. Gracias por hablarnos, Señor, todo el tiempo. Y Padre, si hemos descuidado su secreto, si hemos dejado de lado ese tiempo precioso que antes para nosotros era un manantial de vida, el cual buscábamos con nuestro primer amor a deshoras, y volvimos nuestra forma de buscarle, una forma hipócrita o una forma ritualista. Señor, perdónenos, Señor, límpienos de toda esa forma humana de verle, como si usted no nos conociera. Padre, usted nos conoce a cada uno, desde el que predica hasta el hermano más nuevo, hasta quizás si hay inconversos, Señor. Usted conoce todo. Nada podemos ocultar, Señor. Como decía David, ¿a dónde huiré de su espíritu? Si las tinieblas
son como nada, son como luz. Padre, aquí están nuestras vidas, aquí está nuestra iglesia, nuestras familias. Señor, ayúdenos, en especial a los que estamos en algún ministerio sirviendo, y también a todos los que son padres, madres, a los hijos, Señor, a cada uno, a conocer a nuestro Padre en secreto, a conocerle, Señor, a adorarle mejor, a servirle mejor, a no preocuparnos tanto por lo externo, sino primeramente por traerle gloria a su nombre ahí, en lo interno, donde nadie ve. Quite, Señor, el deseo que hay por tanta entretención y llévenos a pasar tiempo con usted. Como usted le dice a la iglesia en la Odisea, Señor, que se limpie con colirio los ojos para que vea, que se vaya nuestra tibieza, Señor, y se cambie por un fuego abrasador que lleve y traiga a muchos, Señor, al conocimiento de nuestro Salvador. Le adoramos, Señor, por este tiempo, que usted nos siga guiando como iglesia y llevándonos cada vez más a ese secreto, a su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.